Amada iglesia, el Señor nos viene hablando de la fe, ¿no? El miércoles hablamos de la fe nuevamente con los varones y fue muy lindo porque tocamos el texto de Hebreos 11:11 que dice que Sara había recibido por la fe fuerzas para concebir. Hicimos todo la historia de Sara, que no podía tener hijos, que era estéril, luego de que Abraham recibió la promesa, luego de que tuvieron el hijo, quedó embarazada, aún quedaba un ítem, que era que aunque había quedado embarazada, en el parto necesitó fuerzas. Y esto habla de lo que es la fe. Podemos estar en el último momento de nuestra vida y parece que hay promesas, que nos embarazamos de esas promesas, de esas palabras, pero a veces la fe se pierde en el camino, porque en el momento donde más necesitamos que Dios abra los cielos, es en el momento donde más luchas hay, donde estás a punto de dar a luz, donde la promesa que Dios te dio está acá, estás embarazado de la promesa. Pero ¿qué pasa si el bebé no nace? Si no hay fuerzas para dar a luz, se muere. Y Sara sabía que necesitaba fuerzas y las recibió por fe. Hoy quiero seguir hablándoles de la fe, porque, hermanos, al ver a la vida de Cristo, vemos a Cristo tratando de compartir el corazón de Dios y de compartir a las personas lo que Él podía hacer, lo que Él había venido a hacer. Lo primero que Él había venido a hacer era ¿qué? Compartir el mensaje de salvación para que todo aquel que estaba perdido vuelva a Cristo. Pero también había mucha gente de por medio que estaba justamente muy lejos de Dios, no porque ellos quieran estarlo, sino porque la religión los alejó de Dios, del amor de Dios, los alejó de la fe. Y eso es lo que hace la religión. La religión te aleja de la fe. Pero llegó Cristo y no se puso a hablar con los religiosos, se puso a hablar con la gente que tiene necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad en esta mañana? Jesús quiere hablarte y Jesús quiere hablarme, porque en sus manos está todo lo que necesitamos. Solamente necesitamos tener fe. Hermanos, las personas que fueron transformadas, que recibieron milagros, tuvieron algo en común en aquel momento. Se dieron cuenta que Jesús, solo Él podía ayudarlos. Te hago una pregunta para arrancar así esta mañana. En tu vida, ¿vos te das cuenta que solo Jesús puede ayudarte? ¿O estás buscando la ayuda en otro lugar? ¿O estás golpeando puertas que siempre están cerradas, que nunca cambian las cosas? Porque hoy quiero hablarte de 3 historias que hicieron que estas personas de un momento a otro sean transformadas. ¿Cuánto quieren que Dios los transforme? En serio, que cambie tu carácter, que cambie tu forma de ser, que cambie tu manera de vivir, que cambie tu vida, tu matrimonio, lo que tenga que cambiar, tu salud, tu economía. No quiero hablar como diciéndote que Dios lo va a hacer, porque Dios va a hacer todo lo que vos creas que Él puede hacer. Porque cuando hay fe, el Señor se mueve. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Porque para tener fe vas a tener que solamente creer en una sola cosa, que Jesús es el único que puede ayudarte en esta mañana. Estas personas que estaban desahuciadas, estas personas que estaban abandonadas, empezaron a escuchar de Cristo y empezaron a hacer que su fe crezca. Y cuando su fe creció, recibieron por la fe lo que nunca jamás nadie les pudo dar. Amén. En esta mañana, ¿cómo está tu fe? Amén. Ningún amén. Es así. Ningún amén. Creemos en la misericordia de Dios para que pueda darnos lo que hoy estamos necesitando, lo que hoy estamos buscando. Creemos que hoy Dios lo puede hacer. Creemos que cuando salgamos de la iglesia, Dios puede hacernos salir transformados con una nueva visión de las cosas que nos pasa, con fe, diciendo, yo ya no voy a proclamar más maldición sobre mi casa, sobre mi vida. Dios me va a sorprender, Dios va a hacer algo grande, ¿o no? O el enemigo te viene pegando tanto que ya te quedaste sin fe. Porque puede ser también. Pero ¿sabes qué? No te maldigas porque tenés fe. Porque si no tuvieras fe no estarías acá. Porque vos no me viniste a ver a mí, vos viniste a buscar a Jesús. Y Jesús está en esta mañana acá. Y tal como lo buscaron estos hombres, hoy Jesús está aquí. Y Jesús puede, si tenés fe, como la que ya tenés para venir desde tan lejos, a que Dios te escuche y te conceda las peticiones de tu corazón. Hoy quiero compartirte 3 historias que llegaron al punto de quedarse sin nada, sin esperanza, sin ganas, sin fe. Pero todo cambió cuando ellos estuvieron dispuestos a creer en Jesús. Hermano, por estar acá sentado también, no significa que creamos en Jesús. Puede que sí o puede que no. Por eso Dios quiere poner tu fe en marcha. La primera historia que quiero compartirte está en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Esta es una fe que vemos de este hombre
antes de ponerlo, vemos en este hombre, cuando escuchó hablar de Jesús, lo que pasó es que él tuvo una fe que no dejó que lo callen. ¿Cuántos están callados? ¿Cuántos dejaron de proclamar la victoria de Dios? ¿Cuántos dejaron de proclamar la bendición de Dios? ¿Cuántos dejaron de creer que Dios tiene cosas buenas? ¿Cuántos dejaron de decirlo? Porque antes lo decías, pero ahora como no te está yendo tan bien, ya no lo decís. Pero este hombre, miren lo que hizo. Dice entonces, vinieron a Jericó, Marcos capítulo 10, versículo 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Estás leyendo? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha transformado. Tu fe te ha hecho ver lo que nunca has visto. Tu fe te ha levantado. Vemos en este hombre un hombre discapacitado, ¿no? Un hombre ciego, sin oportunidades. Un hombre toda la vida mendigando. Vemos un hombre rechazado por la religión, porque a los mendigos y a los ciegos los rechazaban. Vemos un hombre acostumbrado ¿a qué? A mendigar. ¿Cuántos están cansados de mendigar? Porque él se cansó de mendigar. ¿Cuándo se cansó? Porque, ¿saben? Él estaba junto al camino. Vos llegabas a una ciudad y había la avenida principal. Entonces, en la avenida principal, como entraban los turistas, los comerciantes, la gente, ahí se ponían los ciegos, los discapacitados, los paralíticos. ¿Para qué? Para que cuando el comerciante pase por ahí, les pidan una moneda. Pero en esa tarde o en esa mañana había mucho murmullo. Y el ciego era ciego, pero no era ¿qué? Tonto, sonso. Entonces empezó a escuchar que había un movimiento sobrenatural. Y él dijo: ¿quién está por acá? Y cuando escuchó ¿qué? Cuando estaba sentado junto al camino y oyendo que era Jesús, versículo 47, comenzó, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a ¿qué? Se activó la fe. Empezó a gritar: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! No era un ciego que solamente era ciego, era un ciego que conocía que Jesús era hijo de David. Era una persona que con esa oración lo estaba reconociendo como el Mesías. ¿Ustedes, hermanos, lo reconocen a Jesús como el Mesías? Les pregunto. Lo reconocen como Mesías para la salvación, pero lo reconocen al Mesías como el que puede hacer todo lo sobrenatural. Porque el Mesías no solamente iba a traer salvación, el Mesías era el único que podía hacer los milagros que vemos que están escritos. Sanar a un leproso, resucitar a un muerto luego de 4 días. Ese es el Jesús que vos tenés, ¿o no? Te pregunto, ¿tenés ese Jesús? ¿Lo conocés a ese Jesús? Porque este hombre ni lo conocía, pero cuando escuchó hablar de él, empezó a gritar, y a gritar, y a gritar, y a gritar. ¿Por qué gritaba? Porque se dio cuenta que era, escuchá, vos venís todos los domingos a la iglesia, pero ese hombre una vez sola se cruzó con Jesús. Y esa fe fue tan importante para esa sola oportunidad de gritarle a Jesús para que se detenga y para que Jesús cambie su vida. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios pero sin fe? ¡Ay! Él tuvo una sola oportunidad y gritó de tal manera. Es tremendo, ¿no? Este hombre, cuando escuchó hablar de Jesús, ¿saben lo que recobró? La fe que la ceguera le había quitado. La fe que por estar mendigando ya no tenía esperanza. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, brotó la esperanza. Tu comunión con Dios hace que tu esperanza crezca. Tu comunión con Dios hace que tu fe crea. ¡Aleluya! ¿O no? ¿O vos qué harías si pasa por ahí? No, a mí conmigo no va a parar. No, a mí no me va a escuchar. No, mi vida no le interesa. Eso es lo que hizo Bartimeo. Bartimeo empezó a gritar y no le importó si lo iba a escuchar o no lo iba a escuchar, alguien lo iba a escuchar, y lo escuchó Jesús. Lo escuchó tanto. Te hago una pregunta: ¿tu fe te hace gritar contra las voces del enemigo que vienen en tu contra diciéndote que no se puede? Yo sé que ahora el enemigo te está atacando a tu mente, te está trayendo culpa a tu corazón. Porque él, ¿qué va a hacer cuando te hablan de la fe? Te va a decir: viste, esto no es para vos. Vos no tenés fe. Vos sos una persona que no ora, no lee. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Pero este hombre se puso a gritar de tal manera que cuando lo que quisieron callar, porque los discípulos ¿qué hacían?
Shh, basta, no grites más, está medio loco, está medio pirucho, no grites más, Jesús no te va a dar la atención. Hay gente que toda la vida te va a decir lo que vos querés escuchar, pero solo Jesús te va a decir lo que necesitas escuchar. Hay gente que toda la vida se va a congraciar con vos y te va a decir, sí, es verdad, ¿viste cómo está el país? No, está hecho pelota, está hecho de goma. No, ¿viste? Y todo va mal, y bueno, y estamos ahí. ¿Y qué dice Jesús de nuestra realidad en este país? ¿Qué es lo que tiene Jesús para nosotros en nuestra vida hoy, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar? ¿Que se puede o que no se puede? Porque si no estás gritando frente a las voces que vienen en contra de tu vida, diciéndote que esto es el fin, que este es un problema que nunca va a cambiar, entonces no tenés fe en Jesús. Y lo que tenemos que recobrar es la fe. Porque Jesús, hermano, puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa puede hacer. Cualquier cosa. Pero tenemos que estar donde está Jesús, ¿eh? Ay, 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 este es otro capítulo del libro, ¿eh? Tenemos que estar donde Él está. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que escucharlo a Él. Por eso es tan importante leer la palabra. ¿De dónde sacó Bartimeo que era hijo de David? Claro, le habrán dicho, no sabe los milagros que hace. Ah, sí, no veía nada, no sabe los milagros que hace. Yo vi cómo creció un brazo, yo vi cómo sanó un leproso, yo vi cómo... Y él habrá dicho, qué lindo sería que Jesús pase por acá. Si pasa por acá lo tacleo como el rugby. Y no lo dejo que se vaya, porque yo quiero que Él me sane. Y no solamente quiero, creo. ¿Cuántos creen? Es otro cantar. Pero creer es poderoso, hermano. Creer es poderoso. Por eso él, al escuchar de Jesús, recobró la fe y recobró la esperanza. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nadie lo veía al Bartimeo. Nadie lo veía. Él estaba en el camino y le tiraban la moneda y ni le interesaba a la gente. Lo único que le importaba era tirarle una moneda o darle un poquito. Jesús no nos quiere dar un poquito. Jesús nos quiere dar todo. El único que lo miró correctamente al ciego fue Jesús. Porque nadie lo veía. Como vos pensás que nadie te está mirando. Como vos pensás que a nadie le importa lo que te pasa. Como vos pensás que a nadie le importa lo que estás viviendo. Porque a veces, hermano, vamos a ser honestos, aunque somos cristianos, lo pensamos. Yo parezco Bartimeo, que estoy junto al camino, y estoy mendigando un poquito de amor de Dios, un poquito de bendición, un poquito de paz. No hay un poquito. Hay mucho para los hijos de Dios. Pero tenés que gritar, ¿eh? ¿Por qué? Porque los discípulos cuando estaban ahí le dijeron, callate, ciego, callate, le habrán dicho, callate, porque la gente que te dice cosas hirientes para que te calles. Callate, le habrán dicho, perdón, inútil. Y él que dijo, no, esta es mi oportunidad. Yo voy a gritar más fuerte. ¿Vos tenés esa fe? Porque quiero que termines el año gritando más fuerte. Quiero que termines el año creyendo más fuerte. Cristo quiere que creas más fuerte en Él y no que tu fe se esté apagando. Hermano, se está apagando tu fe. Estás sobreviviendo. Cuando tenés a Cristo que está pasando por tu vida cada domingo, cada día, y es cuestión de gritar. Y si querés gritar en tu casa, grita. Y orá, y clamá, y llorá, y pedí. Porque el que pide, recibe. ¿Quién fue el único que recibió el milagro? Porque ahí estaba lleno de discapacitados, de mendigos. Él. Porque solo el que se atreve a tener fe, recibe, hermano. ¿Cuántos tienen fe? Venimos hablando 3 domingos de la fe, hermanos. Y esto no es mío, porque ustedes saben de lo que a mí me gusta hablar. Pero Dios puso fe. Un hombre que era maltratado, de repente fue bien tratado. Le devolvió todo el Señor. ¿Cuántos quieren que te devuelva el Señor los años de angustia, los años de dolor, los años de preguntarte, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué pasó con...? La verdad que estoy como si fuera alguien que no tiene nada. Pero de repente pasó Jesús. Él estaba cansado de que no lo vieran. Siempre quizás gritó, dale una monedita más grande. Pero esta vez dijo, no quiero moneda, No quiero algo terrenal. Yo quiero algo poderoso que cambie mi vida. Hermano, esta es la fe que Dios quiere que tengamos. No lo pudieron hacer callar. Y Jesús le llegó a preguntar qué es lo más hermoso. Versículo, más adelante, versículo 51. Dice, respondiendo Jesús le dijo, su fe hizo que se detenga Jesús. Te hago una pregunta, ¿tu fe hace que se detenga Jesús en tu vida o no? Estás gritando para que Él, estás llamándolo a tu casa, estás llamándolo a tu problema, estás llamándolo a tu imposible. ¿Sí o no? Porque cuando vos lo llamás, te toca la puerta. Como le dijo ahí, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, maestro, que reciba la vista. ¿Y qué dice el 52?
¿Cuántos tienen algo para pedir al Señor? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero no se fue. Y seguía Jesús en el camino. Pero a mí me encanta esto. Porque todo aquel que crea que Jesús es el único que lo puede salvar, lo va a salvar. Hay momentos que Dios te quita todo para enseñarte que Él te puede dar todo. Que no hay otro. Es Él. Y tu fe tiene que estar puesta en Él, no en lo que vos podés hacer. Entonces le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Después quiero compartirle otra historia que está en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Esta es la fe que te transforma. La fe que te hace gritar porque crees que Jesús está ahí. Y esta es la fe que te transforma. ¿Cuántos necesitan ser transformados? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Anotá eso. Que era ¿qué? Pecadora. Que era nuevamente otra persona que no merecía nada por su pecado, por la fe lo recibe. Ay, 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 Jesús. Y dice que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa del casa del fariseo, le trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo invitó a comer, le dijo para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él, di maestro. Un acreedor tuvo 2 deudores, y uno le debió 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este también que perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra vez, otra historia de una persona pecadora, anda a saber qué pecados tenía, pero evidentemente todos sabían los pecados que esa mujer había hecho, pero no le importó, porque su fe era tan grande, ya la habían rechazado nuevamente, ya la habían juzgado y condenado. Pero algo escuchó de Jesús que dijo, el único que a mí me puede amar y recibir es Jesús. Y estaba en la casa de un fariseo, hermano. Por lo general la gente pecadora se esconde de la iglesia o de la sinagoga de ese momento. Ya no querés que nadie te condene. Entonces te vas de donde Dios está. Porque la gente la condenaba. ¿Pero Jesús la condenó? No la condenó. ¿Por qué no la condenó? Porque Jesús es amor. ¿Vos tenés fe de que Jesús te ama? Porque yo puedo sentir en este ambiente de que muchos todavía se sienten culpables. Es más, podés haber venido hoy a la iglesia con una situación de pecado. Pero si crees que Dios te puede perdonar y amar, lo va a hacer. Porque tu fe te ha salvado. ¿Tenemos esa fe nosotros? ¿Tenemos esa fe de seguir acercándonos a Jesús más allá de los errores? ¿Y de seguir creyendo en su amor más allá de nuestras debilidades? ¿O creemos en el evangelio perfecto que no existe? Perfecto vamos a ser delante de Dios. Pero mientras tanto recibimos el amor de Dios. Amén. Qué impresionante lo que pasó con esta mujer. Hermanos, esta mujer por la fe superó el rechazo. El rechazo, la condena, la religiosidad, las equivocaciones. Por la fe, su fe le abrió los ojos. Ustedes saben que la gente que está condenada, que no puede salir del pecado, que no puede ver salida, Dios le tiene que abrir los ojos. ¿Para qué? Espirituales, para que puedan comprender que se puede salir de los momentos oscuros. Hay gente que está en mucha oscuridad. Hay gente que está muy mal, pero no importa. Porque si crees en Jesús y te acercas a Él, Él te puede perdonar y te puede transformar. Amén. Yo te estoy hablando de una fe que salva, de una fe que transforma. Amén. La fe de esta mujer la libró de ser condenada en la oscuridad. ¿Y sabés qué es lo más lindo? Que Jesús valora nuestra fe. No sé si nosotros la valoramos, pero Jesús la valora.
Y cuando tenemos fe, Él sabe todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando y lo que estamos soportando para no renunciar a nuestra fe. Así que si vas a tener fe, es mejor que la tengas bien firme y que creas en el Señor, porque si no vas a estar en este laberinto de la vida, teniendo al dador de la vida, teniendo a Jesús milagroso y no recibiendo nada. Así que yo te llamo a la fe y salir del laberinto, de los 40 años del desierto, porque te espera una tierra prometida. Es por fe que vas a dejar lo que tenés que dejar, es por fe que tu familia va a cambiar, es por fe que mañana te vas a levantar con esperanza, creyendo que Dios te va a sorprender. ¿O no crees que Dios te va a sorprender? Hay que creer, hay que orar, hay que buscar, hay que gritar por la fe las cosas que Dios puede hacer. Y esta mujer se acercó y lloró. ¿Lloró? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lloró? Porque era el único lugar donde fue aceptada para abrir su corazón. Fue el lugar donde Jesús, pudiendo condenarla, no la condenó, hermano. ¿Tenés esa fe de saber que quizás Dios te puede condenar, pero tiene tanto amor para que tu fe crezca y para que puedas recibir lo que estás necesitando? La fe de esta mujer la libró de ser condenada. Aunque ella fue descubierta, porque después el hombre le dijo, de nuevo, los fantasmas del pasado, ¿no? Que vuelven los juicios, las condenas que hay acá. Te hago una pregunta, ¿vos tenés fe de que todo lo que hiciste Jesús lo perdonó o no? Porque si no te sacás esa mochila hoy, vas a llevar un peso por toda tu vida. Y cada día ese peso va a ser más grande. Te va a ahogar. Pero si Jesús te perdonó, llorá, pero no de tristeza. Llorá de alegría. Derramá tu corazón delante de Jesús. ¿Por qué? Y le dijo a la mujer, cuando la quisieron condenar, le dijo, yo te perdono. Tu fe te ha salvado. Hermano, tenemos una fe que hemos recibido, que nos puede salvar, que nos puede bendecir. ¡Qué silencio en esta mañana! ¡Qué silencio en esta mañana! Tu fe es importantísima. No sos un desastre. No sos un problema. Sos alguien que Jesús eligió para glorificarse, pero vas a tener que tener fe. Vas a tener que hacer cambios por la fe. Vas a tener que creer más allá de tus fuerzas. Vas a tener que creer como hablamos el domingo pasado. ¿Qué hablamos? Que Abraham creía que podía darle vida a las cosas muertas el Señor. Que Él llama a las cosas que no son como. Por eso, hermanos, a pesar de que ella fue descubierta, ya nadie la pudo condenar, porque Jesús la había perdonado. Si no te acercás a Jesús, 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 siempre vas a sentir condena, siempre vas a sentir culpa, siempre vas a sentir que no lo vas a lograr. Pero cuando empezás a escuchar a Jesús, empezás a escuchar que tenés fe. Qué tremendas palabras, ¿no? Una mujer que pecó, que se equivocó, el Señor termina diciendo, ve en paz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte que es esto! Ve en paz. Impresionante. Solo Jesús te puede dar paz. Amén. Amén. Ya termino. Y por último, quiero compartirte el último milagro. La palabra de hoy se llama tu fe te ha salvado. ¿Hay fe acá para salvarte? ¿Para salvación? Sí. ¿Ahora para vivir en esa salvación con alegría, con gozo? ¿Hay fe o no? Porque, hermano, te estás perdiendo muchas bendiciones por no creer. ¿Y por qué no creemos si queremos creer? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Dice Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía entre sí, si yo toco el manto me sano. ¿Cuánto creen eso? Esto sí que es fe, ¿eh? Si yo solamente toco el manto de Jesús, me sano. Amén. Pero Jesús, volviéndose en sí y mirándolo, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Nuevamente, otra persona con lucha, con enfermedad, debilitada, había perdido toda esperanza, pero ella tenía una fe sin límites. ¿Sabes por qué tuvo una fe sin límites? Porque ni hizo falta decirle a Jesús que la sane. Ella no pronunció palabra. Ella nunca habló con Jesús. Ella solamente tuvo fe para hacer una cosa, y en esa fe caminó, y en esa fe más allá de su debilidad, porque una mujer con flujo de sangre, constantemente, por 12 años, perdiendo sangre, no tiene fuerzas, ¿o no? No tiene vida. ¿Pero qué pasó? Dios, por medio de la fe, fue movilizada, y esta mujer, por la fe, fue fortalecida, y por la fe, tocó el borde de su mano. No habló con Jesús, ustedes lo leyeron, no habló.
solamente tuvo fe ¿en quién? En Él. No en ella, no en lo que ella podía lograr, no en lo que ella podía hacer, no en lo que ella no tuvo fe en Él. Porque antes había tenido fe en ella, en los médicos, en el dinero que tenía, pero un día los médicos la dejaron. Otro día el dinero se terminó, pero Jesús estaba ahí. Y ella tuvo fe. ¿Y qué empezó a pasar? Dice que en el instante se le cerró y fue sana. Y ella lo sintió en su cuerpo, dice otra versión. Eso es lo que produce la fe, un cambio en nuestro corazón. Ella no tenía nada más que hacer. Y miren lo que dice en Marcos capítulo 5, versículo 29. Dice, ella sintió en sí misma que había quedado sana. Esa fe se materializó y Dios obró en su vida. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mirá el versículo 30, lo que hace la fe. Y Jesús dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, por la fe, hizo que salga poder de Jesús. Ay, 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 esto es otro capítulo. Tuvo tanta fe que le sacó poder al Señor. ¿Cuántos tienen esa fe? No es poderoso lo que estamos viendo, porque ni siquiera habló con Jesús, pero lo tocó y poder salió de él. ¿Saben lo que significa la palabra poder? Dunamis. La palabra poder, dunamis, significa dinamita. Que el poder que salió de Jesús era una dinamita. ¿Ustedes qué reciben de Jesús? ¿Reciben algo o no? Porque cuando lo tocas creyendo que puede salir poder, sale poder. ¿Cómo vamos a orar ahora? ¿Por la fe en que hay poder o que no se puede? Sí se puede. Porque si tenemos fe, el poder de Dios se derrama. Luego de que ella es descubierta, está atemorizada porque Jesús se da vuelta y le dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Toda su vida esa mujer había estado en temor. Toda su vida esa mujer quizás había creído que todo lo que hacía estaba mal. Y cuando Jesús se dio vuelta dice que estaba atemorizada, temblando como si algo malo hubiese hecho, pero no había hecho nada malo, había hecho todo bien. Hermano, ¿eso sabe lo que significa? Que a veces estamos todo el tiempo pensando que hacemos las cosas mal, hasta cuando nos acercamos a Jesús. Y no es así. Tenemos que modificar nuestro corazón, porque acercarnos al Señor, ella habrá pensado, uy, hice algo malo, uy, Jesús se va a enojar, uy, Jesús me va a maldecir. Y Jesús que dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Tenés fe? ¿Tenemos fe? Porque hoy el Señor nos está hablando, hoy el Señor nos está dando una palabra y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Te hago una pregunta. Esa mujer rechazada por el flujo de sangre, ¿saben lo que significa flujo de sangre? Que era inmunda. Para la religión era inmunda, porque todo el día le salía sangre, no podía estar cerca de los religiosos, no podía entrar al templo. Pero a pesar de que no podía entrar al templo, ¿qué sucedió? Fue tocada por el Señor porque se acercó a Jesús. ¿Te sentís inmundo? Ay. ¿Te sentís pecador? Ay. ¿Te sentís ciego? Ay. ¿Te sentís lejos de Dios? Hermano, que tu fe te vuelva a restaurar el corazón, porque Jesús está dispuesto a ayudarte, a cuidarte, a protegerte y a bendecirte. Pero ahora ya no depende de Él, depende de nosotros. Todas estas personas tienen una particularidad, que tuvieron fe y que una sola vez vieron a Jesús. ¿Cuánto hace que estamos con Jesús? Uy. ¿Cuándo vamos a tener esa fe? Dios nos está llamando a tener fe. Amada iglesia, Jesús puede sanar, puede perdonar, puede levantarte. No dejes de creer que Él puede. Acerquémonos más allá de las cosas que aún no pudimos cambiar ni pudimos recibir. Quizás te sentís pecador, pecadora. Jesús te va a escuchar. Jesús ve lo que estás intentando hacer para salir adelante. Acércate en oración y pedí ayuda. Jesús responde una fe que se anima a acercarse, aun cuando la persona está rota, cansada, marcada por su historia, rechazada por otros. La fe es una decisión interior que rompe barreras. Y Dios nos está llamando. La fe no cambia primero las circunstancias. La fe primero te cambia a vos. Amén. La fe primero no cambia las circunstancias. Primero te cambia a vos y me cambia a mí. ¿Para qué? Para que podamos creer que Jesús puede. Que Jesús, esto es más lindo, que Jesús quiere. ¿Vos sabías que quiere? Él quiere. Obvio que quiere. Pero la fe primero nos cambia a nosotros. Hermano, hermana,
Oro para que el Señor te dé fe y para que tu fe te salve. Todos ellos se acercaron, rompieron los límites, dejaron de escuchar a la gente, dejaron de escuchar hasta su propia familia, que les dice, no lo vas a lograr. Imagínate la mujer de flujo de sangre con los hijos, mami, intentaste todo, ya está, no vayas con Jesús, ¿qué vamos a hacer? No se puede, está muy lejos. ¿Y qué hicieron? Fue igual, porque solo el que cree se moviliza a hacer lo que nunca hizo. Hay que hacer lo que nunca hicimos. Y vamos a ver a Dios moverse como nunca se mueve. No escuches a más nadie, solamente escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Cree que Jesús puede hacer ese cambio, porque tu fe va a empezar a cambiar las cosas. No la fe del de al lado, ni del de atrás, ni del de adelante. Tu fe. Nuestra fe hace que salga, ¿qué dijimos recién? Poder. Ay, ¿cuántos quieren el poder? El poder de Cristo. ¿Qué hace así? ¿Qué hace así? Todo cambia. Todo cambia. Por eso tenemos que tener esa fe. Y oro para que tengas esa fe. Ya está la fe en tu corazón. Ahora hay que ponerla en marcha. Ahora hay que confiar.